¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, Buenas noches, licenciada. Ay, gracias. Quería estar segura si me estaban escuchando. Sí, se escucha. Muy bien, excelente. Em, Muy bien, vamos entonces a platicar un poquito. Em, Qué agradable fue verlos a todos en sus videos. De alguna manera eso hace de que ya los haya visto, cómo se expresan y todo. Felicitaciones a todos por su video. Hubieron casos muy interesantes. Ahorita, dentro de unos momentos, les voy a subir las conclusiones del foro. Lo interesante de estudiar el proceso de compra es que nos permite saber en qué partes del proceso es que va a ser importante implementar herramientas mercadológicas. Entonces, por eso, ya sea por experiencia o por investigación de mercado, siempre es bueno que nosotros hagamos un análisis de este proceso. Y también... em, Bueno, realmente de conocerlo lo más profundo posible, ¿verdad? Y también su trabajo del plan de mercadeo. Yo sé que algunos de ustedes quizás este era su primera prueba de hacer un plan, pero lo importante es que ustedes pudieran tener como una idea de los, los pasos y cuáles son las partes importantes y también ver cómo la calidad de información es bien importante a la hora de llenar un plan de mercadeo, ¿verdad? Estos son como los objetivos principales de que ustedes llevaran a cabo esa tarea. Entonces, ahorita hablando un poquito de los contenidos de esta semana, perdón, solo denme un segundito. Es que ahí está, lo subí de una forma diferente, entonces estaba probando a ver si me funcionaba con una flechita. Muy bien, entonces este capítulo, fíjense que yo soy muy de la escuela a mí me encanta conocer el entorno de los casos. Si uno se enfoca solo en lo de adentro, entonces uno desarrolla, yo creo que ustedes han oído el concepto miopía, ¿verdad? Si uno está solo adentro, uno desarrolla miopía y entonces por ahí es por donde se le entra el agua, por ahí es por donde lo ataca la competencia. Entonces, por eso yo insisto mucho en estudiar bastante el entorno. Hay quienes dicen, ay, no, pero es que a qué hora se pone uno a hacer todo ese análisis o todo eso. Y créanme que por eso es que empresas como Kodak, empresas grandes, internacionales, se han desactualizado y han salido del mercado porque de alguna manera no se la vieron venir. Entonces, por eso van a ver que yo siempre insisto mucho en estar siempre estudiando el entorno. Entonces, el mercado cambiante, ¿verdad? Hace poco alguien me dijo, es que estamos en una era en la que los mercados cambian demasiado y es cierto, y la tecnología nos ha venido a alborotar totalmente, ¿verdad? Entonces, sí, una constante en el entorno es que cambia constantemente y las organizaciones deben entender esto, ¿verdad? Porque si no, no solo está el gran riesgo de desaparecer, sino que en el mejor de los casos, esto los convierte en un seguidor, ¿verdad? Entonces, ninguno de nosotros queremos que pase eso en la empresa que vamos a estar gerenciando, ¿verdad? Entonces, yo por eso les súper recomiendo que estén muy al día con todo lo que pasa alrededor de su empresa. Em, la idea es que nosotros planeemos el futuro de una forma inteligente. Entonces, para esto se recomienda llevar a cabo algo que se llama escaneo del entorno.
¿verdad? Y esto consiste en recolectar y evaluar de forma continua la información sobre este entorno. Se le llama escaneo porque ustedes ya saben cómo funciona un scan, ¿verdad? Que uno lo pasa y entonces a la hora de estarlo pasando uno como que puede ver todos los aspectos sobre el tema, ¿verdad? Entonces, para que nos recordemos, ¿verdad? Escaneo del entorno. Entonces, para lo que nos va a servir, para lo que es importante este escaneo, es para entender estos cambios del mercado y en función de estos cambios del mercado vamos a adaptar nuestra mezcla de marketing. Entonces, regreso a su formato de plan de marketing. Se recuerdan que hay un momento en el que hay que hacer un FODA, ¿verdad? Y entonces el FODA tiene fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, digamos el formato clásico, ¿verdad? Del FODA. Eh, y vemos que hay dos variables ahí que son factores externos y hay dos variables que analizan factores internos. Entonces, estas que analizan los factores externos son justamente las que están haciendo este trabajo del escaneo del entorno. Pero ustedes saben que para poder hacer bien un FODA, nosotros antes tendríamos que haber hecho una buena investigación, ¿verdad? Tenemos que tener lo que se conoce como un SIM, ¿verdad? Que es un sistema de información de mercado y gracias a ese SIM es que nosotros podemos hacer bien nuestro FODA. Entonces, por eso es que toda la información que nosotros logremos conseguir sobre lo que de alguna manera tiene alguna relevancia para nuestra empresa, eso va a ser muy valioso. Esto, como dice aquí, ¿verdad? Esto va a ser crucial para el éxito de la empresa a largo plazo. Entonces, ¿qué cosas son las que nosotros tenemos que monitorear, ¿verdad? Por un lado, definitivamente nuestros clientes actuales. Estemos constantemente preguntándoles, haciendo investigación. Ahorita está muy de moda estar midiendo cada paso del proceso de compra o estar midiendo cada paso de la experiencia. Han visto ahorita que para sus videos alguien me mencionó un gimnasio, ¿verdad? Por ejemplo, yo estoy yendo a un gimnasio ahorita en donde en cada estación tienen un medidor, ¿verdad? Tienen una pantalla con caritas para que uno pase ahí poniendo cómo le pareció cada uno de los servicios y eso de alguna manera ayuda, ¿verdad? Entonces, esa es algo que se está haciendo bastante y aunque tiene sus fallas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el otro día comentaba con alguien el sistema que tienen en Pais, me decía, ay, pero ahí solo los niños llegan a pachar las caritas. Puede pasar, ¿verdad? Entonces hay que pensar en mecanismos para hacer estas mediciones, pero lo importante es que nosotros nos mantengamos consiguiendo información constantemente en nuestro cliente. También entender muy bien qué es lo que impulsa las decisiones del consumidor. Eh, Ustedes saben que ahorita la neurociencia está en apogeo, ¿verdad? Muchos estamos deseosos de poder hacer estudios neurocientíficos porque se ha demostrado que es difícil con los métodos tradicionales llegar a entender realmente qué es lo que el consumidor, por qué llevó a cabo una compra. Y con estos métodos nuevos se nos abre una oportunidad a tener de una forma científica mejor información. También va a ser importante identificar a los clientes más valiosos y comprender sus necesidades. Imagínense que hay una estadística aquí que dice a menudo el 20% de los clientes de una empresa produce el 80% de los ingresos. Entonces, por eso es que muchas empresas tienen clasificados a sus clientes. Hay una clasificación que se llama Heavy User, Medium o Regular User y Light User. Y hay muchos anunciantes o mercadólogos que a la hora de hacer publicidad, por ejemplo, ellos prefieren enfocarse en ese 20% que es el heavy user, porque saben que de ahí es que salen sus grandes ingresos, ¿verdad? Entonces, todos los programas de lealtad y todos los programas de reconocimiento a los mejores clientes son muy valiosos, ¿verdad? Y valen la pena porque, como ustedes ven, muchas veces estos son los que producen la mayor parte de los ingresos.
Y el otro aspecto que debemos monitorear es la competencia, ¿verdad? Sabemos que ahorita ya casi no existen los productos que no tienen competencia, entonces debemos estar siempre monitoreando qué es lo que hace la competencia y tomando decisiones y haciendo estrategias para contrarrestar los trabajos de la competencia. Entonces, aquí está una pequeña gráfica en donde también se menciona cuál es el entorno que nosotros debemos evaluar y analizar, ¿verdad? Entonces, tenemos un entorno externo que va a ser incontrolable, pero igual lo tenemos que estudiar porque, como les decía al principio, por ahí es que se pueden venir amenazas, ¿verdad? Entonces, ¿a qué me refiero con ese entorno externo? El cambio social, las condiciones económicas, los factores políticos y legales, la tecnología, la competencia, las características demográficas. Y esto lo podemos trabajar digamos, una forma gráfica como esta, ¿verdad? O lo podemos hacer un listadito. Y eso es justamente de lo que se trata la tarea que tienen para esta semana. Ahorita vamos a llegar a eso. Solo, déjenme ver si ya viene aquí. No, solo primero viene una pequeña explicación de cada uno y después ya les explico de qué se trata la tarea. Primero están los factores sociales, ¿verdad? Que básicamente se refiere a actitudes, valores, estilo de vida de los consumidores. Y todo esto va a ser bien importante analizarlo porque influye de una manera bien drástica en los productos que compramos, los precios que pagamos, la efectividad de las promociones y digamos, todos los aspectos de la compra de los productos. Entonces, por eso es que el estudio del comportamiento del consumidor va a ser algo sumamente importante. Un ejemplo es cómo las familias han ido, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita ya la mayor parte de las mujeres trabajan fuera de la casa y si nos ponemos a pensar qué ha cambiado por esa tendencia, nos vamos a dar cuenta que hay un montón de cosas que han cambiado, ¿verdad? Eh, por ejemplo, se come más comida rápida, se necesita más servicios de ayuda en la limpieza en el hogar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, todo lo que está pasando con la sociedad de alguna manera va a afectar los hábitos de consumo de las personas y por eso es que los debemos conocer y por eso es que es tan importante el estudio de las tendencias, porque así uno va viendo qué es lo que ya se viene y uno puede hacer cambios a tiempo. Otra tendencia es que uno nunca hay tiempo suficiente, ¿verdad? La vida moderna, especialmente en la ciudad, es así, ¿verdad? De que uno vive una cosa detrás de otra y todo es así a la carrera. Y entonces, ¿eso qué implicaciones tiene? Ah, bueno, que todo el mundo tiene que ir en carro. Ah, y si todo el mundo va en carro, entonces va a haber más tráfico. Y si hay más tráfico, entonces por ejemplo, va a haber más oportunidad de que la gente mire publicidad exterior, o que si no hay tiempo, o que si hay más carros, yo puedo dedicarme a vender repuestos de carro porque va a haber un mercado bien grande, etcétera, ¿verdad? Entonces, todo eso uno lo puede ir sacando, como les decía, estudiando tendencias. Para estudiar tendencias y para definirlas, hay varias empresas. Una de las más grandes, a mí me gusta bastante, es la que les pongo el link aquí. Se llama trendhunter.com. Se los recomiendo que se suscriban o que los sigan en redes. Son súper interesantes. Siempre a principio de año ellos desarrollan un como reporte de cuáles son las principales tendencias. Si uno quiere más información, ya le venden el reporte completo que ya tiene un precio un poquito, desde el punto de vista es un poco caro, ¿verdad? Pero es sumamente interesante, ¿verdad? Entonces, si uno está en negocios, es algo que tiene que estar, de lo que tiene que estar muy empapado. También hacen seminarios. Ahorita estaba viendo que van a hacer unos seminarios de 2 días o seminarios de un día en diferentes lugares de Estados Unidos. Deben ser algo verdaderamente interesante.
Aquí solo les ponía un ejemplo de unos, así es como presentan ellos los reportes de tendencias, ¿verdad? Por ejemplo, aquí decían que se meten a todo, ¿verdad? Se meten a ropa, vivienda, todo. Entonces aquí es un ejemplo de cómo ellos presentan las tendencias. Muchas veces les ponen nombres simpáticos a las tendencias también. Luego vienen los factores demográficos, ¿verdad? Cuánto crece la población, si son más mujeres, más hombres, si todo el mundo está viviendo en la ciudad o si todos se están yendo para el interior. Todo eso son datos que nosotros debemos perseguir, ¿verdad? Porque van a ser también de mucha utilidad para el desarrollo de nuestros negocios. No sé si ustedes pudieron revisar el reporte del censo que lo dieron a conocer el año pasado. Solo díganme sí o no. Un poco, yo me di cuenta Un poquito, un poquito. un poquito. Bueno, se, se los voy a, se los voy a compartir en el GES. Le voy a hablar a Axel para poder compartírselos para que si no lo han visto, que puedan darle una mirada, porque en cualquier momento eso puede volverse de utilidad a nivel administrativo, a nivel mercadológico. Conocer cómo está conformada la población por estratos socioeconómicos, etcétera, ¿verdad? Toda esa información que ustedes puedan tener y que la puedan estar actualizando todo el tiempo va a ser de mucho interés porque a veces ahí es donde uno encuentra nuevos nichos de mercado o donde uno encuentra de que puede estar en problemas, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita hace poco me estaban comentando de un ginecólogo que se acaba de graduar aquí en Guatemala, que estaba diciendo que menos mal que él no se le había ocurrido estudiar en Europa, porque en Europa ustedes saben que la tendencia demográfica es que mucha gente no tiene bebés y entonces a los médicos que les va bien allá es a los geriatras, ¿verdad? En cambio, este ginecólogo, como estudió por este lado, dice que aquí está bien ubicado, ¿verdad? Porque aquí todavía estamos teniendo bastantes bebés y somos una población muy joven, ¿verdad? Entonces, solo para darles un ejemplo muy sencillo, ¿verdad? Pero básicamente así es como funciona la demografía, ¿verdad? Que en una de esas, un cambio de esos es lo que puede definir nuestra demanda. Estudios de población, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes han oído de que ahorita se define a las poblaciones por la generación, ¿verdad? Entonces, están por ejemplo, los preadolescentes, la generación Y, la generación X, la generación de la posguerra, los baby boomers, ¿verdad? Les ponen diferentes nombres y dependiendo de la fuente, más o menos ahí le van cambiando los años, ¿verdad? Ya no son exactos eh, tal año a tal año, pero ahorita está muy de moda la generación millennial, ¿verdad? El estudio de la generación millennial porque de alguna manera ha venido a hacer un cambio, ¿verdad? Entonces, eh, se estudia mucho a la población millennial porque muchos fabricantes, muchos mercadólogos han tenido que adaptar sus estrategias para poder complacer, digamos, las necesidades y los deseos de este grupo. Los factores económicos también van a ser bien importantes, cómo están los ingresos de los consumidores, cómo está la inflación, ¿verdad? Los índices de inflación siempre son interesantes porque van íntimamente ligados con la demanda, ¿verdad? Con la subida, la bajada de la demanda, los periodos de recesión, ¿verdad? Por ejemplo, hay categorías como la categoría de inmuebles que en una recesión se ve muy afectado, entonces, es bien importante conocer cuándo puede pasar. Entonces, cuando los inviten a estas conferencias de tendencias económicas, de eh, factores económicos que tienen incidencia en el país, por favor vayan, pongan mucha atención,
¿verdad? Porque, como les digo, eso afecta directamente y son cosas que uno muchas veces no puede controlar, tal vez puede tener un poquito de influencia, pero lo que sí es que estas cosas sí tienen, sí pueden afectar nuestro negocio. Em, y viene un poquito de definiciones de eso. Los factores tecnológicos, como decíamos al principio, ¿verdad? La tecnología ha venido a darle un giro demasiado interesante a las empresas. Ven que ahorita también el término innovación, como yo creo que es el tema del que todo el mundo está hablando, todo el mundo quiere. Yo acabo de ver un cursito que estaban dando que es solo de cómo adaptarse a la innovación o cómo acostumbrarse a estar eh, ada- eh, implementando la innovación en la empresa, ¿verdad? O sea, eh, realmente es algo que tenemos que agarrar el hilo y seguirle la huella y estarlo implementando constantemente con el menor riesgo, ¿verdad? Entonces, eh, pero igual es súper valioso, igual la innovación nos puede no solo poner al día en el mercado, sino que incluso nos puede ayudar a ser más rentables. Imagínense que hay un dato aquí que dice que un estudio reveló que la mayoría de empresas innovadoras tiene un crecimiento promedio del margen de utilidad 3% más alto que la empresa típica. Entonces, definitivamente conviene estar muy al día con la innovación, o sea, estar haciendo innovación constantemente. Luego están los factores político-legales, ¿verdad? Entonces, también todo lo que es gobierno, cambios de leyes. Yo siempre les recomiendo que si es una empresa grande, que tengan una empresa legal que les esté apoyando, que les esté pasando todo lo relativo en cosas legales, o sea, periódicamente, ¿verdad? Por ejemplo, cada mes o cada 15 días, dependiendo del giro de negocio, porque es muy necesario, ¿verdad? Conocer lo legal, conocer lo contable y también conocer lo político, ¿verdad? Por ejemplo, yo trabajo bastante con notificadoras y entonces para las notificadoras es muy importante saber quién va a ser y son en el interior, ¿verdad? Entonces, para estas notificadoras es muy importante saber quién es el próximo alcalde. Y, y entonces, ¿por qué? Porque definitivamente el alcalde es el que muchas veces aprueba, no aprueba, o les da una mano, o les tiene que decir por dónde sí, por dónde no, etcétera. Entonces, de igual forma, ¿verdad? Siempre dependemos de las personas que están en el gobierno, entonces, y de la forma que se está manejando todo lo político. Entonces, también por eso tenemos que estar muy al día en ese tema. Los factores competitivos, ¿verdad? Como decíamos hace un momento, conocer muy bien a la competencia, saber dónde estamos parados, eso va a ser algo crucial, ¿verdad? Porque si llegamos, yo estaba molestando el otro día, hice esa analogía, dije, si llegamos al ring como llegó Neto Brand, ¿qué es lo que va a pasar? Que vamos a estar ahí solo un minuto y medio, ¿verdad? Entonces, tenemos que saber cómo es nuestro competidor, cómo luchar contra nuestro competidor y de esa forma, entonces, nosotros vamos a poder salir adelante en el mercado. Entonces, aquí yo les puse un ejemplo de un análisis del entorno, pero esto está aplicado a una empresa constructora. Entonces, la idea aquí es que ustedes le den una leída, que vean cómo es que está, cómo es que está hecho y luego que hagan este mismo ejercicio, pero aplicado a una empresa de comida rápida. Yo les pongo de ejemplo McDonald's, ¿verdad? Pero porque va a ser bastante similar si ustedes, por ejemplo, ponen McDonald's o ponen Burger King,
Es tan conocido y es grande, lo pueden trabajar con ese ejemplo, ¿verdad? Hacerlo sobre McDonald's. Entonces, lo mismo que les mostré de la empresa constructora aplicado a una empresa de comida rápida. Entonces, y lo que necesito es una tablita como esto que está aquí. No, no necesito que me hagan ni introducción, ni conclusiones, ni nada, sino que básicamente una tablita como esto. Si no quieren hacer las bolitas, lo pueden hacer como en forma de tabla, ¿verdad? En una tabla cuadradita, pero a mí lo que me interesa es que me digan demográfico, tal cosa, condiciones económicas, tal cosa, competencia, tal, y así, ¿verdad? Que me vayan viendo qué serían las variables que habría que estudiar o que tienen que ver en cada uno de los rubros del análisis del entorno. Luego viene el tema del marketing global, que básicamente es que recordarles, ¿verdad?, que actualmente con Internet y con cómo ha ido evolucionando el e-commerce, ya la competencia no es solo Guatemala, sino que es cualquier lugar del mundo, ¿verdad? Entonces, por eso va a ser bien importante que nuestros productos, todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos pensando, ¿verdad?, de que las oportunidades se abren a cualquier lugar del mundo. Hay que tener una visión global, ¿verdad? Que significa reconocer y reaccionar ante las oportunidades de marketing internacional. Y esto es, vamos a hacer lo mismo que hacemos para nuestros mercados guatemaltecos, pero ya pensando en que nuestro competidor puede estar en China o puede estar en Estados Unidos o en cualquier otro lugar del mundo. Entonces, eso es una grande a nivel de nuestra calidad, de nuestra eficiencia, ¿verdad? Eh, Hay un tema aquí en lo que es el marketing global, que es el outsourcing de empleos, ¿verdad? Ustedes han visto cómo este se ha convertido en una alternativa para varias empresas. Entonces, en algunos países esto crea cierto miedo, ¿verdad? Porque como en Estados Unidos, por ejemplo, ¿verdad? Que han visto cómo empresas completas se han ido a otro país en busca de mejores costos o de mayor eficiencia, ¿verdad? Entonces, es un tema que de alguna manera nos puede afectar en algún momento, entonces hay que estar muy conscientes de eso. Y las corporaciones multinacionales son las ganadoras, ¿verdad? En el tema del marketing global. Vemos cómo empresas como Colgate-Palmolive, Procter y Gamble, Nestlé, etcétera, ¿verdad? Ellos son muy hábiles en manejar esto. Y la gran ventaja de manejarlo de esta forma internacional es hay muchos ahorros de recursos y de conocimiento, ¿verdad? Lo que le llaman know-how. Todo esto se vuelve mucho más eficiente a la hora de hacer un marketing global. Esto es lo que les estaba mencionando. Todo esto está ahí en sus notas. Eh, Cosas importantes que nosotros tenemos que analizar es que vamos a lanzar productos en otro país. Tenemos que hacer sondeos previos que van desde el nombre que tiene nuestro producto hasta una cantidad de aspectos, porque ustedes saben que en cada país se crea como una cultura distinta. Entonces, y tienen costumbres diferentes y tienen ciertas cosas que a veces pueden hacer que un producto que es muy exitoso en algún país, en otro no le vaya muy bien. Yo en esto tengo un ejemplo que lo viví muy de cerca y fue con la marca Mitsubishi. Ellos iban a lanzar un vehículo que la marca era Pajero. Entonces yo estaba trabajando en una empresa que tiene oficinas en diferentes lugares y nos mandaron a preguntar que qué pensábamos de esa marca.
para lanzarla aquí. Y ustedes saben que pajero aquí tiene unas connotaciones negativas, ¿verdad? Entonces dijimos, no, miren, esa marca podría tener problemas al ponerle a un carro pajero, ¿verdad? Así como, híjole, a ver si no me va a dejar tirado por ahí. Entonces al final decidieron que para toda esta región le iban a poner Montero, ¿verdad? Entonces esto se refiere al Montero de Mitsubishi, que en otros países, por ejemplo en Asia, igual le pusieron pajero porque allá no tiene esa connotación negativa. Hay que estudiar el desarrollo económico y tecnológico, ¿verdad? Por ejemplo, podemos venir y nuestro producto tiene toda la tecnología y lo vamos a querer poner en un país tal vez más pequeño donde todavía están como más atrasados y nos vamos a topar con que no hay redes, con que no hay todo lo que nuestro producto necesita y entonces eso va a ser un problema. O si vamos a un país y lanzamos un producto y quizás hay una recesión, entonces tal vez eso va a afectar, ¿verdad? Entonces todo eso de antemano. La estructura, las acciones políticas, ¿verdad? También eso lo recomiendan todos, conocer bien los trámites de aduana, conocer los impuestos, los contactos que van a ser claves, etcétera. Todo eso va a ser muy necesario a la hora de hacer marketing global. La constitución demográfica, igual a lo que hablábamos hace un momento, ¿verdad? Donde voy a ir, tienen más hombres, más mujeres, hay machismo, hay qué piensan, qué recursos naturales tienen, qué restricciones hay en relación a los recursos naturales, etcétera, etcétera. Hay diferentes métodos para entrar a los mercados globales. Se puede exportar, se pueden hacer licencias, se pueden vender franquicias. Entonces, son como diferentes formatos de entrada, ¿verdad? Entonces, tenemos que estudiar cuál es el que mejores probabilidades va a tener, ¿verdad? Vemos en cuanto a las franquicias, vemos que hay marcas aquí en Guatemala que ya han logrado salir en las fronteras y además vemos un montón de marcas de otros países que han venido a funcionar aquí al país y que lo han hecho bastante bien. Un caso importante aquí en Guatemala de que lo ha hecho bien es Pollo Campero. Estos son otras formas, ¿verdad? Fabricación por contrato, ¿verdad? Por ejemplo, uno puede conseguir un contrato para fabricar algo aquí y después ya mandarlo afuera, ¿verdad? Para que se aproveche la mano de obra de acá. O existen los joint ventures, esto también lo pueden escuchar frecuentemente en el mundo mercadológico, que es cuando se entra a trabajar con empresas, ¿verdad? Entonces, por eso se llama joint porque es como una aventura que se emprende entre dos, ¿verdad? Entonces, la empresa nacional trabajando con la extranjera y ahí se ponen de acuerdo para alcanzar los objetivos necesarios. También hay inversión directa o podemos nosotros dedicarnos a adaptar productos o adaptar promociones. Y entonces lo importante es que nosotros identifiquemos las diferentes formas que hay para entrar al mercado que queremos entrar y entender, ¿verdad?, que algunos van a tener un riesgo más bajo, más alto que otros. Y aquí hay una gráfica donde menciona qué es lo que ha hecho que Starbucks le vaya tan bien, ¿verdad? Entonces ahí se las dejo para que le den una revisada. Luego está lo que son los factores que influyen en las decisiones de compra del consumidor. Esto también es bien importante porque en la mayoría de compras ustedes van a ver, bueno, por un lado está eso que les decía hace un momento, ¿verdad? Que tampoco es que uno tenga certeza 100% de qué es lo que hace que la gente compre. Y las críticas que hay sobre la metodología de investigación actual es que, digamos, uno puede venir y hacer investigación y preguntarle a la gente, mire, ¿y por qué fue que compró esto? ¿Por qué le gustó esto?
y muchas veces la gente no le va a querer aceptar a uno la verdad cara a cara, ¿verdad? Sino que le va a decir, ah, pues mire, hay un video muy interesante, no sé si conocen a Jürgen Klarik, no sé si han visto algún video de Jürgen Klarik, díganme sí o no. La verdad que no, licenciado. Licenciado, no lo conozco, No, licenciado. licenciado, no, no lo conozco. ¿No lo conocen? Bueno, se los súper recomiendo. Si quieren, les voy a compartir el link de el video que él tiene sobre neurociencia. Ese es buenísimo para este punto de las decisiones de compra. Él dice que cuando la gente compra carros, que vienen y dicen, ah, sí, que yo lo compré, que por el motor de no sé cuántos caballos de fuerza que los asientos de cuero, pero que han hecho estudios y que hay algunos modelos de vehículo que imagínense que se venden porque tienen Bluetooth o porque tienen el enchufe para el USB, ¿verdad? Entonces, son cosas que son unos detalles tan mínimos, pero lo que ya viene a pasar en una compra como esta es que ya del vehículo uno como que ya espera que tenga potencia, cuando está dentro de cierto rango de precio, espera que camine, que entonces cuando le meten esas cositas extra, eso es lo que lo emboba a uno, ¿verdad? Y lo que lo emociona. Yo no sé si alguna vez les ha pasado, pero uno se mete al carro, digamos, cuando uno anda ahí, que en un centro comercial y hay una exhibición de carros, no sé si les ha pasado que uno dice, ah, pero mire, y se podrá ver lo que tengo en el teléfono en la pantallita del carro, ¿verdad? Y entonces es cosa que no tiene nada que ver con el funcionamiento en sí, digamos, del carro, de la locomoción, digamos, del carro, pero, ay, qué bonito, ¿verdad? Cuando uno mira que lo puede tener ahí en la pantalla y ahí mira uno el Waze y todo. Entonces, a veces pero uno no lo va a aceptar, ¿verdad? Uno no va a decir, ah, es que yo compré el carro porque ahí tenía la pantallita, ¿verdad? Sino que uno generalmente, como es una compra de bastante dinero, uno la justifica con otras cosas. Entonces, todo esto viene a que hay un listadito que lo tengo ahorita en pantalla de los factores que influyen en la decisión de compra y definitivamente todo esto tiene que ver, ¿verdad? Todo esto se convierte como en una ensalada en donde en algunas compras algunas cosas van a ser más importantes y algunas otras van a ser menos, pero igual para nosotros va a ser bien importante conocerlas porque más de alguna de ellas, con más de alguna de ellas le vamos a pegar. ¿Verdad? Entonces, realmente ese es como lo complejo de la compra, ¿verdad? Que uno tiene que estudiar muy bien al consumidor, pero si ya sabe, ¿verdad? De que están todos estos factores y uno ya los ha estudiado y uno ya está preparado con su producto, con su servicio, con todo, ¿verdad? Para llegarle de alguna forma al consumidor, entonces uno tiene una mayor probabilidad de éxito. Entonces, dentro de estos factores va a haber culturales, individuales, eh, psicológicos, y todo esto, como yo les decía, se convierte como en una gran ensalada que nos lleva a un proceso de toma de decisión y luego a la compra. Entonces, de todos estos factores, los culturales se dice que son los que ejercen la mayor influencia. Entonces, por eso es que siempre es bien importante estudiar mucho la cultura de cada grupo de consumidores. Eh, Dentro de la cultura va a estar los valores, el idioma, los mitos, las costumbres, los rituales, las leyes. Luego están los valores, ¿verdad? Como el éxito, el materialismo, la libertad, el progreso, etcétera. Subculturas van a ser estas culturas que existen dentro de una cultura que muchas veces tienen que ver con la religión, con algunos temas étnicos, con creencias políticas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo les hablo de alguna religión aquí adentro de Guatemala, por ejemplo, los mormones son una subcultura dentro de la cultura guatemalteca. La clase social, ¿verdad? El nivel socioeconómico, eso también define varios aspectos según los diferentes grupos.
Perdón. Y dentro de esto van a estar los grupos de referencia, que son estos grupos que de alguna manera influyen en las compras. Y de aquí viene lo de los líderes de opinión, ¿verdad? Que es esta gente que de alguna manera tiene mucha gente que cree en ellos. Entonces, cuando ellos emiten alguna opinión, todos los demás lo seguimos. Entonces, aquí viene el tema de su foro de la unidad 2, que es los influenciadores. Ahorita con redes sociales se ha dado este formato, ¿verdad? De personas que logran tener un montón de seguidores y a la vez tienen una gran influencia sobre ellos. Entonces, se les invita en el foro a dar ejemplos de influenciadores y que analicen cómo trabajan, que si son gente que ustedes siguen, de qué manera ha influido en ustedes. Y si hay alguna forma en que ustedes creen que ellos pudieran hacer mejor su trabajo. Yo también les acabo de subir un link ahí en donde se llama La gran farsa de los influenciadores, ¿verdad? Porque mencionan que es el caso de una chica que tiene un montón de seguidores, pero cuando ella trató de poner un negocio, no les digo cómo le fue porque quiero que ustedes lo lean, ¿verdad? Pero ahí tocan un tema bien interesante, ¿verdad? Y también, por ejemplo, hay influenciadores que se ha descubierto que son puros bots, ¿verdad? Entonces, a veces uno dice, híjole, yo haciéndole caso a este influenciador y era un robot, ¿verdad? Entonces, son casos bien interesantes que se dan con los influenciadores y eso es lo que quiero que comenten en su foro. Para todas las tareas de esta semana tienen hasta el domingo en la medianoche para la entrega. Este es un ejemplo de una influenciadora de aquí de Guatemala que se llama Street Muse. No sé si la conocen, pero ahí les dejo yo el dato. Sin tiempo, pero solo mencionando rápido, ¿verdad? En influencias sociales está la familia, que es una de las más grandes influencias que hay. Las influencias individuales está el género, la edad, el ciclo de vida familiar, la personalidad, el autoconcepto, el estilo de vida, la percepción, ¿verdad? Y cada uno va a afectar en mayor o menor porcentaje, ¿verdad? Cada una de las compras. Las influencias psicológicas, aquí hay términos que va a ser bien importante que conozcan: la exposición selectiva, la distorsión selectiva, la retención selectiva, la motivación. Y aquí viene el tema de la jerarquía de las necesidades de Maslow, ¿verdad? Que él planteó. Hay quienes dicen, no, esta jerarquía ya está pasada de moda, que ya se usó hace mucho tiempo, pero siempre es bueno conocerla porque nos puede servir como una base para otros análisis, ¿verdad? Entonces, esta jerarquía hasta abajo tiene las necesidades fisiológicas y hasta arriba las necesidades de autorrealización. Entonces, en esa medida, supuestamente uno va satisfaciendo primero lo de abajo y así poco a poco va subiendo hasta lo de arriba, siempre y cuando uno ya haya satisfecho cada uno de los peldaños. Hay influencias psicológicas que van a afectar la compra, el aprendizaje, las creencias, la actitud. Y con eso estaríamos terminando. No sé si alguien tiene alguna duda, algún aporte, algún comentario. Todo quedó clarito, clarito. Licenciada, disculpe, buena noche. Buenas noches. Le saluda Juan Carlos González. A mí me ha quedado duda con esto de la pirámide de Maslow. La consulta que le tengo es, si a uno le queda alguna duda de esto, ¿se puede hacer la duda posterior escrito en el foro, por ejemplo, o en algún foro técnico de la videoconferencia? ¿O cómo se la trasladamos? Porque ahorita lo ideal sería leer un poco más, ver la imagen que usted pasó, y si ahí me queda la duda, ¿se puede trasladar posteriormente o cuál es lo ideal? Claro que sí, puede escribir en el foro de dudas, por ejemplo,
o puede escribir en el foro de donde vamos a hablar de los influenciadores, porque de alguna manera también está ligado, ¿verdad? Todo esto al tema, o también me puede mandar un correo a mi dirección de correo electrónico. De cualquiera de esas formas, con mucho gusto, ahí podemos resolver y podemos debatir. Lo bonito de que lo ponga en el foro es que podemos tener participación de las demás personas, ¿verdad? Ok, perfecto. Le agradezco mucho su disposición. Vaya pues, Juan Carlos. Gracias. Muy bien, excelente. Entonces, si ya no hay alguna otra duda, lo dejaremos por ahí esta noche. Mucho gusto, feliz noche, feliz fin de semana y nos estaremos platicando la próxima semana entonces. Adiós. Feliz noche. Feliz Feliz noche. Sí.